empezar la sesión. Ok. Ok, entonces, el día de hoy vamos a iniciar ya con lo bueno, con el sazón, ¿verdad? Que va siendo, que va a ser el módulo 2, ¿verdad? Que será HTML y sus frameworks, ¿verdad? Aunque los frameworks como tal quizás no los llegue a tocar como tal en HTML, sino que hasta CSS. Pero hoy vamos a ver la introducción a lo que viene siendo HTML, que es la base con la que se va a iniciar cada sitio que vayamos a desarrollar en el transcurso de estas sesiones. ¿Ok? Entonces, antes de entrar como tal al tema de todos los participantes, me gustaría que me comentaran quiénes ya han utilizado HTML o por lo menos lo conocen, etcétera. Ahí nuevamente les dejo el chat y el micrófono para que puedan participar. Ok, veo que Jimmy Campos tiene la mano levantada. Adelante, Jimmy. Hola, sí, siento un poquito de memoria, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escucha, Jimmy. El lenguaje HTML fue uno de los precursores de las líneas de código para la web. Y como framework alguna vez utilicé Dreamweaver para hacer páginas, pero hace décadas. No, sí, vaya, como tal, como lo menciona Jimmy, HTML prácticamente fue, digamos que por no decirlo de una manera que es el abuelo de toda la web, digamos, es el que inició todo, ¿verdad? Es el culpable de que hoy en día veamos todo tan bonito y siempre nos pidan cosas que hasta parecen imposibles, los clientes, ¿verdad? Pero sí, HTML fue aquel que inició todo en la web. Las disculpas del caso ahí con las motos, si más me pasan llevando. Ok, entonces, HTML fue el que inició todo, ¿verdad? Fue aquel el que inició con pequeñas páginas web, más que todo en su tiempo blog y súper planas, no es a lo que llegamos hoy en día, que tenemos tanto etiquetas que nos indican todo, que nos dicen qué tiene que ir en cada sección y que también nos ayudan a poder posicionar cada sitio web en una mejor manera para los buscadores. Ok, y muchísimas gracias a Jimmy por su aportación y veo que aquí en el chat hay unos cuantos que dicen yo sí, yo lo he utilizado, yo también. Sí, ok, me alegra mucho. Entonces, quiere decir que me puedo ir un poquito más adelante sin detenerme tanto con ustedes en conceptos súper básicos, ¿verdad? Pero prefiero irlo haciendo de paso a paso para los que no lo conocen, ¿verdad? Entonces, conociendo HTML, entonces veamos, ¿qué es HTML? HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, que significa en español lenguaje de marca de hipertexto, o hay unos que lo conocen como lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Qué quiere decir que es lenguaje de marcado? Que como tal no es un lenguaje de programación. HTML solo es un lenguaje de etiquetas que nos ayuda a estructurar una página web. No se hace programación como tal. Ahora, ¿se le puede aplicar programación a un documento HTML? Sí, pero puede ser mediante JavaScript o mediante PHP embedido, que más adelante lo vamos a ver. Pero como tal, HTML solo es, como se lo dice ahí, un lenguaje de marcado que es para definir una estructura de una página web. Ok, HTML básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir texto y otros elementos que comportan un sitio web como imágenes, listas, videos, etc. Una página web hecha en HTML plano puede contener, además de lo que les menciona ahí en la presentación, imágenes, listas, videos, puede contener cualquier otro contenido multimedia
desde documentos. También puede tener otras páginas web embedidas dentro y también puede, si no me equivoco, puede ejecutar ciertas acciones ya preestablecidas que con el paso del tiempo se han ido agregando. Por ejemplo, enviar un correo electrónico, marcar un número telefónico, que más adelante lo vamos a ver, o en la sección práctica Cristian se lo va a mencionar. Pero eso, HTML prácticamente nos define secuencias súper básicas, más que todo es composición y estructura. El HTML es un lenguaje de marcación de elementos para la creación de documentos de hipertexto muy fácil de aprender, lo que permite que cualquier persona, aunque no haya programado en la vida, pueda enfrentarse a la tarea de crear una web. Ok, este es un punto muy importante, porque si bien hay bastantes que conocen HTML, que la mayoría son programadores, no quiere decir que en su totalidad los programadores son los que van a aprender HTML. No, no necesariamente, porque, bueno, en mi caso yo soy programador y sé HTML, sé programar como tal, ¿verdad? Pero hay otros casos, por ejemplo, como el compañero Cristian, que conoce de programación, pero no está arraigado directamente a la programación, sino que más que todo al diseño web, pero conoce HTML y así hay bastantes. Hay quienes que conocen HTML, CSS, tal cual, y eso los ayuda a entender otras composiciones como lo son. Para algunos que han escuchado WordPress, el conocer de HTML y CSS les ayuda bastante a poder usar WordPress de manera avanzada y también poder analizar tanto estructura, modelos de caja, que más adelante lo vamos a ver, diseño adaptable, etcétera. Entonces, tomando eso en base, quiero que en el chat me comenten o por el micrófono, nuevamente, yo sé que es bien repetitivo lo que les digo, pero me gustaría saber de aquí, de los que conocen HTML, quiénes sí programan y quiénes no programan, porque también eso me gustaría conocerlo. Ok, tenemos a David Peraza, dice yo sí programo. Ok, es de los míos. ¿Alguien más? Cristian Mendoza, yo igual. Ok. Rodrigo Rivera, yo también programo. Ok. Bueno, veo que la mayoría de los que conocen HTML programa. Ok. Dice Luis Enrique, más que todo en la universidad programa Java, Python, C, C Sharp. Ok. Dice Alexander, yo copio y pego. Es válido, es válido. No me quejo, cualquiera lo ha hecho en su momento. Dice, buen día, es programar un poco, más diseño. Sí, puede darse, está muy bien. Rafael Ernesto, yo también programo. Ok. Veo que la mayoría de los que conocen HTML, la mayoría programa o son programadores como tal. Pero también está el caso de Wendy que, o sea, sí conoce de programación, pero es más agarrada al diseño, arraigada, perdón. Entonces, es algo muy común. O también puede darse el caso de que hay quienes que tengan las nociones de HTML, pero como tal no tengan ninguna introducción al ambiente tecnológico, como lo puede ser diseño gráfico, diseño web, etcétera. Dice Jimmy Campos, igual copio y pego, funciona y diseño. Ah, ok. Veo que todos tienen la mala práctica, pero muy utilizada de copiar y pegar. Lo digo mala práctica porque yo sé que a lo mejor copiar y pegar no sea lo mejor, más que todo cuando se viene de la famosa página Stack Overflow o de los foros de GitHub, etcétera. Pero la mayoría lo hace, no lo niego. He conocido a gente que es muy buena programando, que también se dedica a copiar y pegar, ¿verdad? Y cosa que no se queda fuera en el HTML. Solo que eso sí, es de tener bastante cuidado cuando se copia y pega, más que todo también en HTML, porque, bueno, en programación puede que falle o puede que dé un error en el paso, y en HTML puede que a lo mejor nos deforme la estructura que ya hemos creado. ¿Ok? Pero muchísimas gracias a los que han aportado y continuemos. Vaya. Estructura básica en un documento HTML. Por lo general, vaya, esto es la estructura súper básica que va a contener un elemento
HTML, perdón, un documento, que es la precabecera, la cabecera y el body. La precabecera prácticamente es donde nosotros definimos qué tipo de documento es el que se va a leer en la web o en el navegador, perdón. Y nosotros ahí le tenemos que definir que va a ser tipo HTML. La cabecera, que viene siendo las etiquetas head, que nosotros vemos ahí en la capturita. Por favor, me confirman si pueden, si se logra apreciar bien esta captura. Sí, ok, muchísimas gracias. Ok, entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, vamos a ver, quiero ver si puedo poner puntero láser. Ok, lo que nosotros tenemos aquí es la estructura súper básica y esta es la precabecera. Ya más adelante lo vamos a ver más a detalle. La etiqueta HTML, que esta es súper esencial porque con eso le estamos diciendo que de ahí va a partir toda la página. Eso es súper básico y muy esencial hoy en día. La etiqueta head, que es la cabecera, como nos menciona aquí. Aquí donde nosotros vamos a agregar configuraciones, etcétera, y el título. Y el body, que es donde vamos a agregar todo el contenido de nuestra página, como vienen siendo tablas, textos, imágenes, contenido multimedia, etcétera. ¿Ok? Hasta el momento todo claro. No sé si los voy perdiendo o los voy asustando o si todo va quedando como Dios manda. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces, veamos un poquito más a detalle cada uno de los elementos. La precabecera, lo que yo les mencionaba. Dice falta, Jimmy Campos dice falta el footer. El detalle con el footer, Jimmy, antes de continuar, es que el footer como tal, si bien es una estructura básica, pero eso se indica dentro del body. ¿Por qué lo digo? Porque el footer viene siendo más como un elemento semántico, como tal. Y eso se define dentro del body. Y lo anterior, esto que tenemos aquí, es como la estructura base. Y aquí no necesariamente tiene que ir un footer, un header. Ya más adelante les voy a, en la siguiente sesión, que es de semántica, solo voy a explicar un poquito más a detalle, que prácticamente eso se indica dentro del body. Y como tal, esta es la estructura súper básica, que sin necesidad del footer se puede definir. No sé si te resolví esa duda o si ahí estás en desacuerdo, vos me podrás decir. De acuerdo. Oh, ok, muchísimas gracias, Jimmy. No te preocupes. Igual, ahí podemos darnos un poco de roce ahí a ver quién convence a cada quien, ¿verdad? Dice Luis Enrique, esa estructura es la más utilizada por los frameworks. Exactamente, la mayoría de frameworks ocupa una estructura súper básica para iniciar y ya cada quien puede ir definiendo como tal los demás elementos. Por ejemplo, aquí en el head ustedes ven que solo tiene dos contenidos, ¿verdad? Pero nosotros ahí podemos agregarle según lo que vayamos a ocupar. Igual en el body, como mencionaba Jimmy, él dice hacía falta el footer, pero el footer como tal es solo según necesidad, porque hay bastantes páginas que como tal no definen un footer, sino que a lo mejor no lo agregan, aunque es una estructura que es un estándar que se maneja hoy en día. Lo mismo con los headers, lo mismo con las secciones, con los artículos, etc. ¿Ok? Entonces, ahí muchísimas gracias a los compañeros por los aportes, pero continuando, la precabecera. Esto es donde se define el tipo de documento HTML. Solo tiene que ser esta línea y esta tiene que ir hasta el principio, antes de la etiqueta HTML. Y esta a veces, aunque no me lo crea, va a variar porque en algunos casos, cuando ya estén programando con JavaScript, se pueden encontrar con el caso de que esto les puede generar un error, pero no necesariamente porque no tenga que ir, sino que a lo mejor estas letritas que dicen doctype, que al español significa tipo documento, lo tengan que poner en minúscula, porque puede darse el caso de que algunas propiedades de JavaScript, y ahí cuando lo vean con el compañero, que lo voy a explicar más adelante, verán que cambia su comportamiento.
Pero como tal, en un documento HTML súper básico, esta es la primera línea que tiene que ir indicada. ¿Ok? Ahora tenemos la cabecera. En la cabecera, que son las etiquetas head, aquí es donde este es el contenido que no se va a ver en el navegador. ¿A qué me refiero? Que este va a ser como un poquito más configuraciones o definiciones, como lo son el título, el manejo de sintaxis que se va a manejar, que por lo general es UTF-8, y otras más que son como el agregar estilos CSS embedidos, script JS embedidos, o en la inclusión de archivos tanto JS o CSS, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos ver cuáles son las etiquetas como más populares que se pueden ver en el head, ¿verdad? Que son el título, que prácticamente es este que nosotros podemos ver aquí que dice document. Nosotros ahí lo podemos cambiar según el que, por ejemplo, si nosotros tenemos una página principal que es donde nosotros promocionamos nuestros productos, nosotros podemos ponerle aquí ya sea el nombre del negocio o a qué se refiere la página, que pueden ser productos en oferta, etc. Tenemos el link, que es para poder agregar archivos CSS, que más adelante los vamos a ver, y así poder aplicar estilos de manera separada. O en caso que ustedes no quieren ocupar la etiqueta link, pueden ocupar la etiqueta style, que esa es donde nosotros vamos a agregar estilos CSS directamente en el documento. Y lo mismo tenemos con la etiqueta script. La etiqueta script viene siendo donde vamos a agregar nosotros código JS o JavaScript, ya sea de manera embedida o también lo podemos ocupar para incluir archivos JS. Ya más adelante, nuevamente les digo, lo podremos apreciar. Y también tenemos una etiqueta muy importante, que es la meta. La etiqueta meta, como les mencionaba, son configuraciones de cada documento. Por ejemplo, qué tipo de sintaxis se va a tratar, y aquí mismo también podemos definir otras configuraciones. Por ejemplo, no sé si todos han notado que cuando abren, por ejemplo, en Google Chrome, en un navegador, ven que la barrita donde ustedes tienen la URL, en vez de blanca, se torna de otro color. Nosotros podemos también cambiar ese comportamiento con cada página HTML mediante la etiqueta meta. Lo mismo cuando nosotros queremos que los navegadores, no, perdón, los buscadores, ahí perdón, se me cruzaron los cables. En los buscadores, cuando nosotros queremos indexar el contenido de nuestra página o de nuestro sitio, con las etiquetas meta nosotros tenemos que definir el famoso SEO. Un SEO básico que prácticamente va desde la descripción del sitio, palabras clave, URL base, etcétera, que más adelante se los vamos a explicar, ¿verdad? Y eso sería la cabecera. En pocas palabras, son configuraciones, estilos o una que otra programación que no se va a ver en el documento como tal, sino que solo va a ser a nivel de interpretación, ¿verdad? Y después tenemos el cuerpo o la famosa etiqueta body. La etiqueta body como tal es la que va a contener toda la estructura visual que vamos a poder ver nosotros en el navegador. Así como nosotros, por ejemplo, cuando abrimos cierta página en nuestro navegador, podemos ver que tenemos una barra de navegación, tenemos una transición, también que tenemos textos, videos, documentos, embedidos, etc. Dentro del body donde se tiene que definir todo esto. Y el body puede contener los siguientes elementos que son los más importantes como tal, ¿vale? Por ejemplo, contenedores. Los contenedores como tal son aquellos que nos ayudan a poder separar ciertos elementos de otros. Por ejemplo, podemos tener dos contenedores, que en uno podamos tener imágenes, videos, etcétera, y en otro podemos tener solo texto.
que son los famosos divs. Los divs como tal, esos son los que se podrían definir como cajas, como tales, ya que abarcan, si no me equivoco, el 100% de la pantalla del documento HTML. Aunque también se pueden manejar a conveniencia, según cómo se quieran manejar esas cajas, si al 100%, 50%, 25%, etc. Que más adelante lo vamos a ver con CSS. Los párrafos, que son aquellos que son los textos planos, las cabeceras o títulos, que son aquellos que van a resaltar más, y los famosos estilos hacia lo documentos Word, ¿verdad? Negrita, cursiva y subrayado. Están los saltos de líneas. Ojo que los saltos de líneas no es solo dar enter, sino que lo simula como tal. Imágenes, enlaces, listas, tablas y formularios. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de los demás, ¿verdad? De momento no sé si vamos bien o si tienen alguna pregunta en el camino. Ok, todo bien. ¿Los demás? De mi parte, todo bien. Ok, excelente. Entonces, continuemos. Ok, aquí tenemos los contenedores. El elemento HTML div permite a los autores asignar ciertos atributos a bloques de contenido. Se utiliza para definir una sección o una división de documento HTML. Es principalmente utilizado en conjunto con hojas de estilo para dar atributos visuales a proporciones de documento, de contenido en un documento HTML. Ok, y lo que yo les mencionaba, los contenedores como tal lo podemos ver como cajas, que nosotros podemos decidir cómo van a trabajar, ¿verdad? Ya con la hoja de estilo podemos definir nosotros si esa caja va a ocupar el 100% del ancho o de la altura, o nosotros podemos definirle si puede trabajar a un 25% o un 50%, dependiendo cuántos contenedores queramos apilar tanto en fila o en columna. Y dentro de los div puede ir cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, puede ir texto plano, puede ir otros contenedores como tal, y otras tablas, listas, etc. Que más adelante vamos a ver. Ay, perdón. El elemento número 2, que son los párrafos. Las etiquetas P son aquellas que nos van a ayudar a definir dónde van a ir así párrafos extensos o descripciones, ¿verdad? Algunos utilizan la etiqueta P como tal para mantener la estructura y estética del documento HTML a nivel de código, pero también pueden ocupar las etiquetas div. Pero si ustedes quieren irse un poquito más a un trabajo limpio y estético, pueden ocupar las etiquetas P. Veamos, las siguientes son cabeceras o títulos. Las cabeceras como tal son aquellos que van a resaltar más. Por ejemplo, si nosotros vamos a dar la bienvenida a un sitio, podemos poner en una de estas etiquetas, dependiendo de la que nos ocupemos, para resaltar el contenido. Por ejemplo, las más utilizadas son la H1, H2 y H3. Son las que más se ocupan porque son las que más resaltan. La H3 porque casi es que sería como solo aplicar el aspecto de negrita, el título. Y el H2 y el H1 son aquellos que sí aumentan el tamaño de la fuente del título. Entonces, y también podemos ocupar lo que son el H4, el H5 o el H6, que son las cabeceras de nivel 4, 5 y 6 como tal, pero estos son títulos que van disminuyendo de tamaño como tal. Y aquí nosotros podemos ver en el resultado más o menos cómo se presentaría. Y como tal la etiqueta. Estos 3 puntos hacen referencia a que dentro de esa etiqueta tiene que ir el contenido o el texto. Estos por lo general se pueden combinar tanto con un elemento div o se puede combinar con un elemento P, como ustedes gusten. Veamos. El elemento.
Vamos con el elemento 4, que son las negritas, cursiva y subrayado. Estos principalmente son ocupados cuando nosotros queremos captar la atención del usuario o el cliente que esté navegando en el preciso momento que ingresa a nuestro sitio. Nosotros podemos ver que estos por lo general se combinan con los elementos P, que son prácticamente dentro de los mismos elementos. Nosotros podemos definir la etiqueta. Por ejemplo, en este ejemplo, en el primer ejemplo, nosotros podemos ver que es para el subrayado, ¿verdad? Que dice, hola, mi nombre es, y entre las etiquetas para el subrayado, que son INS, resaltamos el nombre. Lo mismo en la siguiente etiqueta P, podemos ver que resaltamos la palabra que nosotros deseemos, y él solo lo va a resaltar en negrita, ya que esta etiqueta, que es la B, hace referencia a la palabra bold. ¿Ok? Y la última, que es para resaltar la cursiva, que es la etiqueta I, que hace referencia a la palabra italic o itálicas. No sé si hasta el momento vamos bien. Ok, todo bien, excelente. Ojo, póngale mucha atención a esto porque van a haber momentos en los que si bien a nosotros nos van a decir, vaya, haceme esto, pero que quiero que capte la atención de X cosa. Tenemos que tener cuidado porque no siempre nos van a decir cuáles van a ser los que van a resaltar en primera instancia, sino que nosotros vamos a tener que ver qué es lo que puede captar el usuario al entrar, qué es lo que nos va a decir, hey, esto me interesa, o qué puede ser lo que el usuario desee ver en el momento. Casi un poquito similar a cuando los usuarios buscan cómo o se inventan cómo hacer que algo falle, sino que podemos ocuparlo para desviar o para captar la atención de cuando se navega, etc. Ok, tenemos el salto de línea. Esto es lo que yo les mencionaba, que prácticamente los saltos de línea no es solo como que yo venga, digite, punto, enter. No necesariamente, sino que prácticamente nosotros podemos trabajar esto en una sola línea. Aquí yo lo he puesto así para el modo que lo logre ver, pero nosotros podemos tener esto en una sola línea y podemos ir adjuntando la etiqueta BR. Que esta puede ir tanto de esta manera o de esta manera. Esta es como una de cierre, esta es como una de apertura, pero independientemente de cuál se use, solo se debe aplicar una vez. Esta lo que hace como tal es simular, como lo que yo le decía, es el enter. Y también nos ayuda a que nosotros, en vez de que estemos separando por caja en una misma etiqueta P, podamos adjuntar todo en una sola línea, pero nosotros darle una estética al momento de presentarse en el navegador. También tenemos las imágenes, que eso se hacen por medio de la etiqueta IMG para definir la imagen del documento. Estas imágenes por lo general en las páginas web son en formato JPG o formato PNG. También se pueden ocupar otros más, por ejemplo, los famosos WebP, que son, si no me equivoco, son de los más recientes. Ahí los que han trabajado en diseño me podrán corregir. También están los famosos SVG. Se pueden trabajar también GIF, exactamente. Ya aquí se pueden ocupar GIF, aunque con los GIF es de tener bastante cuidado, porque hay algunos GIF, si no me equivoco, que o sea, son muy elaborados, son súper chivos, son que a uno lo dejan asombrado, pero a veces pueden ser muy pesados. Por ejemplo, hace poco tuvimos unos inconvenientes ahí con el compañero Cristian, que se diseñaron unos GIF, pero que eran súper pesados, ¿no? Pero eso también se tiene que tomar en cuenta porque por lo general, las imágenes que vamos a incluir, independientemente de qué tipo sea, ya sea WebP, JPG, PNG, GIF, por lo general lo mejor es que no pesen más de 1 megabyte, porque ya más arriba de 1 megabyte puede hacer lento nuestra página web o sitio web.
Estadísticamente se dice que el promedio de carga de un sitio web debe de ser entre 3 segundos a 0.5 segundos, porque ya arriba de 3 segundos prácticamente ya se considera lento un sitio web. Entonces, por lo general, es mejor reducir los tamaños de imágenes, ya que eso afecta bastante. Afecta bastante en el rendimiento, porque a veces, si bien el sitio puede cargar, pero las imágenes pueden que no, porque como son muy pesadas, el navegador intenta procesarlas, también intenta que el servidor responda mediante las imágenes o que las devuelva como tal. ¿Ok? Entonces, podemos incluir diferentes tipos de imágenes, pero la etiqueta como tal no trabaja como las demás, ¿verdad? No trabaja como esta, la etiqueta P, que nosotros en medio de la etiqueta tenemos que definirle el contenido de la imagen como tal. No. Aquí como tal nosotros vamos a usar la etiqueta mediante atributos. Los atributos se podrían decir que son como propiedades son propiedades que definen el comportamiento de la etiqueta. Nosotros aquí en esta imagen, si es que se logra apreciar, por favor me confirman ahí en el chat que se pueda ver la imagen correctamente. Sí, ok. Entonces, en esta imagen nosotros podemos apreciar que esto como tal es una etiqueta tal cual. No tenemos etiqueta de cierre, que viene etiqueta de cierre ni de apertura, sino que una etiqueta tal cual, donde nosotros mediante los atributos le definimos cómo se comporta. Por ejemplo, tenemos el atributo src, o que es la abreviación de source o origen. Aquí nosotros definimos la ubicación de la imagen. Puede ser una ruta absoluta o una ruta relativa. Las rutas absolutas son aquellas que son literalmente la ubicación en general, ya sea del servidor o de una página web donde está la imagen. Se lo voy a explicar de esta manera. Vamos a ver. Permítanme. Ok. Entonces, prácticamente podemos tener aquí esta vendría siendo una ruta absoluta. Cuando nosotros veamos aquí en una pestaña. Ok, esto vendría a ser, perdón, esa no. Esa ya está codificada. Veamos esta. Ok, esta vendría siendo una ruta absoluta. ¿Por qué? Porque le estamos definiendo directamente el origen de dónde es, ¿verdad? Nosotros aquí, esta es la URL como tal del sitio, entonces prácticamente nosotros estamos diciendo que vaya a la URL y dentro de esa URL navegue dentro de las carpetas o que según la interpretación que le den al sitio, incruste la imagen. Lo mismo puede pasar con imágenes de manera local o que nosotros tengamos almacenadas en nuestra computadora. Que a lo mejor nosotros podemos incluir esas imágenes y haciendo la navegación para los que están bien acostumbrados, por ejemplo, en el ámbito de ahí, ¿verdad? Como decimos en el buen salvadoreño, trastear las computadoras, ¿verdad? Podemos incluir esa imagen buscándolo y desde el disco C, navegando por la carpeta de los usuarios, etc. Eso viene a ser una ruta absoluta. Y las rutas relativas son aquellas que son una navegación un poquito más simple, que es mediante la carpeta del archivo donde nosotros comenzamos a salir de una carpeta, entrar a otra carpeta, salir, etc. Así tal cual. ¿Ok? Entonces, quiero ver en el chat, veo que tengo una pregunta. Dice, en el caso de src hay que poner como en comandos 2, toda la ruta completa. En el source puede ser, como ya te mencioné, puede ser la ruta relativa o la ruta completa, como ustedes deseen. Quiero ver si les puedo dar una explicación un poquito más sencilla. Veamos. Quiero ver si
Denme un momentito, quiero ver si los puedo explicar así para dejarlos un poquito más entendidos. Okay, vamos a ver. Vamos a ver. No, mejor lo voy a hacer en el Visual Studio Code, donde puedo darles un poquito de zoom. Vamos a ver. Ok, aquí tengo una imagen. Aquí tengo. Este es un documento HTML plano como tal. Y ya tengo una imagen ahí tal cual. Entonces, voy a venir aquí. Les voy a hacer un poquito de zoom. Para que puedan verlo. Solo denme un momentito que cargue la extensión. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. 140. Ahí está. Ok. Entonces, cuando nosotros vayamos a incluir una imagen, sería más o menos de esta manera. Yo tengo aquí la etiqueta IMG. Uy, perdón, se me había olvidado preguntar. ¿Logran ver la pantalla, el código? ¿Lo logran ver bien o lo ven muy pequeño? Sí, sí se mira. Ah, ok, muchísimas gracias. Entonces, prácticamente sería de esta manera. En el atributo src, nosotros podemos agregar, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, podemos agregar alguna ruta completa o absoluta de las imágenes como tal, así, de esta manera. Porque esto lo va a buscar un recurso en la web, o podemos agregar también, por ejemplo, yo tengo esta imagen aquí y vamos a copiar aquí, copiamos la ruta y podemos agregar aquí que viene siendo la ruta absoluta, porque lo va a buscar tanto a mi disco C y comienza a navegar entre las carpetas. Y también tenemos las relativas, como yo les mencionaba, que era comenzar a navegar entre carpetas de esta manera. De esta manera, yo le digo aquí que dentro de la misma carpeta me busque los archivos. ¿Ok? Entonces, porque yo pongo aquí punto pleca y aquí podemos ver todos los archivos que tengo en la carpeta raíz. Yo puedo comenzar a decir aquí 2 puntos pleca para navegar en las demás carpetas. O si no, puedo comenzar a navegar en otras carpetas que yo también tenga aquí. Por ejemplo, puedo tener IMG y puedo comenzar a buscar imágenes dentro de otras subcarpetas que yo posea. No sé si resolví la duda o los perdí un poquito más. Ustedes me confirman ahí, por favor. Igual esto se los puede explicar Cristian un poquito mejor en la sesión práctica. Él les puede ir explicando un poquito más a detalle, ¿verdad? Quiero ver, veo que dice Luis Enrique. Normalmente en el source las imágenes están en otra carpeta diferente, pero si las agregas en la raíz solo pones el nombre de la imagen y el formato. Exactamente. Cuando se trabaja en la raíz de la carpeta puede ser tanto como le expliqué, punto pleca, o solo el nombre de la imagen tal cual, que puede ser, por ejemplo, portada.jpg, png, gif, etc. Así lo pueden trabajar tal cual. ¿Ok? Y además, siguiendo con los atributos, además del source, también tenemos los otros atributos que son el width, o que viene siendo el ancho de la imagen. Por lo general, el width en los sitios web modernos, en algunos casos, se trabaja al 100%. ¿Por qué al 100%? Porque a veces se necesita que la caja que contiene la imagen se adapte tal cual, y la imagen puede estar así con las medidas nativas. También tenemos el height, que también lo podemos trabajar al 100%, o en las web modernas, que esto sí es un poquito más controlado, que viene siendo un alto automático o auto. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es que la altura va a ser la por defecto que viene con la imagen. Y nosotros solo vamos a ir jugando con el ancho, con el width. Y también tenemos el atributo alt, que este viene siendo un texto alternativo, o como a mí me gusta verlo, como una descripción de la imagen. Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí el logo,
Podemos tener aquí el logo de nuestra marca o de alguna empresa que nos ha pedido el sitio, de un sitio web, una página web. Y nosotros aquí en el alt le vamos a definir, por ejemplo, si yo pongo el logo, le tengo que poner, le puedo poner aquí el logo de la empresa, un ejemplo. O si no, puedo poner el nombre de la empresa, por ejemplo. Puedo tener una venta de ropa y puedo poner ahí el nombre de mi marca, punto. Y eso es lo que, y con el alt nos ayuda también a indexar las imágenes de nuestro sitio. Por ejemplo, si nosotros queremos que aparezca en Google Imágenes, podemos ponerle el nombre de nuestra empresa y cuando nosotros vayamos a Google Imágenes, por ejemplo, pongamos mi empresa, boom, va a aparecer el logo y ese logo nos va a llevar al sitio. O sea, nuestro sitio va a comenzar a indexarse en los buscadores. Ahora, si ustedes lo pueden dejar vacío, por lo general lo mejor, en caso que ustedes no quieran describirlo, sino que solo quieren poner la imagen, pueden agregar el atributo alt vacío para hacerle de cuenta y caso de que la imagen no se va a indexar. ¿Ok? Espero que los haya aclarado con esto las imágenes. Por favor, me confirman ahí en el chat si es que tienen alguna duda o si los perdí de primas a primeras, ¿verdad? Ok, todo clarito, Jimmy Campos. ¿Alguien más? Todo claro. Ok. Dice Luis Enrique, alt sirve un poco más para dar información de la imagen. Esta describe la imagen por si en ocasiones cuesta que cargue la página. Exacto, como tal. Como dice Luis, prácticamente el alt, como es un texto alternativo, además de indexar y todo eso, sirve como para indicar que cuando no carga bien la página, nos indica que ahí es donde tiene que ir el logo. Como cuando yo les mencionaba que a veces las imágenes son muy pesadas y esas se tardan en cargar, o hay un error, por ejemplo, si nosotros estamos ocupando una imagen directamente de una URL externa, no de nuestro sitio, no de nuestra raíz del sitio como tal, y cuesta que cargue, el texto alternativo que viene siendo la etiqueta alt es lo que se va a mostrar. ¿Ok? Veo que todo claro con las imágenes, entonces, continuemos. Ahora, tenemos los enlaces. Los enlaces como tal se definen ocupando la etiqueta A. Y estos pueden hacer referencia tanto a páginas internas que tenemos de nuestro sitio web o puede ser a links externos como tal. Y también estos enlaces tienen configuraciones por defecto que nosotros podemos manejar en nuestra conveniencia según los atributos. Por lo general, según este ejemplo que tenemos aquí del enlace, tenemos la etiqueta A, tanto de apertura y de cierre, y en medio podemos poner un texto para identificar el enlace. Por ejemplo, cuando nosotros navegamos en diferentes páginas web, por lo general en el menú están estos enlaces en la barra de navegación que dicen a veces inicio, tienda, nosotros, contáctanos, etc. Esos son enlaces. Y, por ejemplo, el texto que aparece en nuestros enlaces es el que se define en medio de estas etiquetas, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo le puse aquí, este es un vínculo solo por ejemplo, pero ustedes le pueden poner aquí inicio o saber más, etcétera, según lo que se refiere al sitio o el enlace, perdón, al que se dirijan. Y estos tienen dos atributos, ¿verdad? El href y el target. El href, este es el que nosotros tenemos que definir en todo momento, que esto es donde va a obtener la ruta, tanto de las páginas internas o de los enlaces externos. Estos funcionan de la misma manera que el source de las imágenes, tanto puede ser, para las páginas internas pueden ser tanto rutas relativas o para las páginas externas pueden ser rutas absolutas.
Eso es por lo general cómo se maneja. Ahora, tenemos otro atributo que es el target, que este ya viene definido en la etiqueta como tal, solo que ya trae un comportamiento que viene siendo este que tenemos aquí. Quiero ver el puntero. Aquí, perdón, aquí. Ahí está. Entonces, tenemos este que viene siendo el self, que este valor por defecto dice que es para abrirse dentro de la misma página. Y tenemos el otro valor que es el guión bajo blank, que es para abrir una nueva pestaña. ¿Ok? Quizás un ejemplo más elaborado de eso podría ser, vamos a poner aquí. Vamos a ver, esperemos que cargue. Ahí está. Entonces, nosotros aquí tenemos estos enlaces, ¿verdad? Como yo les mencionaba, los vamos a inspeccionar. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, quiero ver si le puedo hacer zoom aquí. Creo que como tal. Ah, sí, ahí va. Vale, entonces, como nosotros podemos ver aquí, esta es una etiqueta A tal cual. Y lo que yo les mencionaba, tenemos aquí que entre las dos etiquetas A es el texto que se identifica. En este caso aquí en el sitio es el que dice inicio. ¿Ok? Y nosotros podemos ver que en esta etiqueta tal cual no le hemos definido el target o el comportamiento tal cual, sino que solo está puesto. Entonces, ¿qué sucede con eso? Si nosotros no le definimos el target, este va a funcionar dentro de la misma pestaña. Por ejemplo, si yo le vengo aquí y le doy, quiero ver, este es otro link, vaya. Este es el ejemplo más claro. Este es otro link, no tiene definido ningún target. Si yo le doy clic, pum, dentro de la misma pestaña me trabaja todo. No va a cambiar de pestaña en ningún momento. Si yo vengo y le doy inicio, pum, dentro de la misma pestaña. Ahora, veamos por ejemplo, que dice, conócenos, inspeccionar, lo mismo, una etiqueta A, que tiene un texto ahí, pero ¿qué sucede? Este tiene el target. Entonces, nosotros este target le hemos definido que sea guión bajo blanco. Entonces, por defecto, si yo le doy clic, voy a cerrar esto para evitarme que me dé problemas. Si yo le doy clic aquí, el de conócenos, automáticamente él me abre otra pestaña y yo esta puedo conservar. Entonces, el comportamiento tal cual de los enlaces es abrirlo en una sola pestaña. Y si nosotros queremos cambiar ese comportamiento, podemos definirle, permítanme, establecer, porque si no después pienso que estoy mal yo. Ok, aquí. Entonces nosotros aquí le podemos definir, podemos cambiar su comportamiento por el blank, o si no dejarlo tal cual y que se abra en la misma pestaña. Ahora, podemos definirle nosotros, digamos, la configuración como tal. Le podemos agregar el target-self, aunque ya se sabe que es la por defecto, lo podemos definir. Al final, su comportamiento va a seguir siendo igual. El único que va a cambiar es el _blank, que lo va abriendo otra pestaña. No sé si lo dejé claro con esta explicación de los enlaces. ¿O quieren saber un poquito más ahí? Ok. Veo que me dicen todo bien, todo bien. Ok, me llega. Aunque en cierto punto me pregunto si es que estoy bien o es que solo me lo están diciendo de momento. Si tienen dudas, pueden comunicarlas. No sientan ninguna pena ni nada, que aquí todos estamos para aprender. Pero confío en que me van entendiendo. Ok, continuemos. Ahora tenemos las listas.
Las listas, estas están presentes en todo momento. Están presentes en todo momento en todos los sitios. Las listas como tales, aunque suene un poquito contradictorio, se pueden definir en las barras de navegaciones. Pero a lo mejor ustedes se van a preguntar, pero si una lista es similar a esta, tal cual, uno debajo de otro con una viñeta, se les puede cambiar su comportamiento para que trabajen como un menú de navegación, bastantes que lo hacen, y esas listas, prácticamente son unas listas de enlaces que uno se encarga de personalizarlas para que tengan la apariencia de una barra de navegación. Y estas listas, bueno, pero esos son de una manera general, que es una forma de utilizarlas, no necesariamente tiene que ser de esa manera. Entonces, estas listas tenemos tres tipos, las que son ordenadas, las desordenadas y las de definiciones. No sé, ahí quiero que me comenten cuando yo les digo ordenadas, ¿qué se imaginan? Lo mismo con desordenadas y de definiciones. ¿Qué se imagina cuando yo les digo esos tipos de listas? Dice Wendy Hernández, numeradas, ordenadas. Ah, ok. Exactamente, ordenadas, numeradas. Ajá. ¿Alguien más? Ya me mencionó las numeradas. Perdón, las ordenadas, las desordenadas, no importa el orden. Ajá. Ordenadas por alfabético y con ítems desordenadas. Ah, ok. ¿Y las de definiciones? Quiero ver si alguien me comenta las definiciones. Si no saben, no hay problema, no se preocupen, podemos ver más adelante. Ok. Vale, ya me mencionaron ahí lo que son las listas ordenadas y desordenadas. Efectivamente, las ordenadas son las numéricas y las desordenadas son aquellas que solo tienen la viñeta tal cual, que no importa el orden que lleve. Entonces, veamos un ejemplo. Bueno, antes de proseguir con el ejemplo, aquí nosotros podemos ver las etiquetas que se utilizan tal cual. Las ordenadas van dentro de la etiqueta OL, las desordenadas, el UL, y las de definiciones en los DL. Entonces, veamos más adelante. Tenemos las ordenadas, que como ya decían, eran las numeradas. Para esas definirlas, nosotros hacemos uso de la etiqueta OL, que ya les mencionaba, y el LI. El LI prácticamente es cada uno de los elementos. El OL solo es la definición de la lista y el LI es cada ítem de la lista. Como nosotros podemos ver aquí tenemos Cristian, Andrea, Edwin y Wendy. Y nosotros aquí podemos ver que lo que nos genera es la lista numéricamente. Dice, ok, veo aquí en el chat, dice, y las de definiciones van dentro de la lista como un subítem, no recuerdo. Ajá, si ya lo vamos a ver, ya no, tal vez les refresca la mente. Entonces, las listas ordenadas son aquellas que cuando nosotros las definimos, nos genera el valor numérico. No nos los ordena de orden alfabético ni nada por el estilo, pero sí nos genera el orden numérico, como tal cual está aquí. Si yo, por ejemplo, Cristian lo moviera hasta el final, este pasaría de ser el número 1 a ser el número 4, tal cual. Solo genera el valor numérico. Esto no lo ordena de manera alfabética. Fuera bueno, la verdad sí, fuera muy bueno, nos ahorrará bastante trabajo en algunos casos, pero así es el comportamiento en HTML. Ahora tenemos las desordenadas, que al igual que las ordenadas, definimos el UL, que es el que los va a contener, y el LI es cada uno de los elementos. Y aquí podemos ver que lo más que nos genera es una viñeta. No les importa dónde esté, no importa si es el primero, el último, etcétera. Uno puede interpretarlo como quiera aquí, porque es el orden que se le da por defecto que está aquí. Pero si yo muevo cualquiera de estos elementos, tal cual, solo muestra la etiqueta, la viñeta, perdón. Ahora, esa viñeta se puede personalizar.
No necesariamente va a ser el clásico circulito que viene por defecto en el navegador o que el que más se ve en Word, etcétera. No, podemos cambiarlo ya sea por un círculo con borde, podemos cambiarlo por una imagen personalizada, etcétera. Lo vamos a ver ya más adelante en las sesiones con CSS. Y quiero ver. Y aquí tenemos las de definiciones. Las de definiciones, prácticamente estas son como un tipo diccionario en la que nosotros podemos poner, ¿verdad? Ahí como el término y la definición tal cual. Y podemos ver que nos da este formato. No tenemos viñeta, tanto numérica o estándar. Y tenemos aquí, esta es la definición y este es el término. Perdón, aquí tenemos el término y la definición. Término, definición, etcétera. Y esto tal cual funciona de esta manera. El DL es el que va a almacenar todo. Y el HTML, perdón, el DT es el que va a tener, ¿cómo se llama? El término, que aquí podemos ver DT, y el DD es el que va a almacenar la definición, tal cual. Esto no es necesario adjuntarlos en otra etiqueta para que se vayan mostrando, sino que tal cual. El primer término va a ser el primer término y la primera definición van a ir de la mano, así tal cual. Ahora, yo puedo mover este más abajo y más abajo, no hay ningún problema. Al final se va a mostrar como debe de ser, ¿verdad? Si yo pongo dos definiciones aquí abajo, las dos van a aparecer. No sé si les quedó claro lo de las listas o si los confundí. Yo siempre les pregunto de esa manera porque yo fui uno de aquellos que me confundí en algún momento. Dice, ahora sí ya me refrescó todo bien. Me alegro. Ya vamos recordando todo y veo que por ahí me pusieron el like. Like me llega. Ya vamos por buen camino. Cristian Mendoza, por el momento todo claro. Excelente. Veamos. Ok, y veamos que siguen. Ahora tenemos las tablas. Las tablas en HTML son un recurso y que son clásicas. Aunque suene muy exagerado, prácticamente las tablas son parte del inicio del HTML junto con las etiquetas P y las imágenes. Son de las que aparecieron en primera instancia. Y en su tiempo, antes de que aparecieran los contenedores, que son lo que ya les explica, que son como las cajas de las que maneja, la mayoría de páginas web utilizaban tablas, porque las tablas hasta cierto modo les ayudaban a dar una estructura más ordenada, más no adaptable en su momento. Entonces, antes las primeras páginas web eran casi que siempre se conformaban por tablas. De esta manera, si ustedes inspeccionaban antes una página, lo que veían eran esta estructura, table, la que más predominaba. Hoy no. Hoy están los famosos contenedores, que son los div, que son los que están, que son los que conforman ya la web moderna. Pero las tablas igual se siguen ocupando para tabular datos, etc. Veo que en el chat dice, y antes las páginas web solo estaban diseñadas para computadoras. Exacto. Antes las páginas web era computadora sí o sí. No había nadie que decía, hey, pero la quiero ver en el teléfono. No, en la compu. Tal cual. No habían teléfonos, sino que solo en la computadora. Tal cual. Y en algunos casos, aunque suene un poquito como que primitivo, por así decirlo, hay bastantes sitios que aún solo son para computadoras. No han llegado a tal punto de los diseños adaptables que tenemos hoy en día, que una página web la puedo ver tanto en el teléfono, tableta y en el tele y en el smartwatch. Hoy en día, las páginas web modernas se pueden ver en todos lados y se adaptan muy bien. Entonces,
Las tablas se ocupan hoy en día más que todo para tabular datos, para mostrar tablitas no solo de datos como tal, sino que también hay páginas en las que se encargan de la descripción. Por ejemplo, las carteleras de cine, bastantes ocupan tablas para mostrar los datos, imágenes, etcétera, a modo que se vea una presentación tal cual. Pero también hoy en día ha surgido de que bastantes personas o bastantes desarrolladores en las comunidades están comenzando a reemplazar las tablas por divs, que están comenzando a crear tablas mediante contenedores. La verdad, si me lo preguntan a mí de manera personal, está bien para querer probar, pero yo me quedo con las clásicas tablas, ya que están hechas tal cual, y su comportamiento también hoy en día, con la web moderna, se puede modificar, se puede tratar de una manera diferente y se pueden estilizar. ¿Ok? Pero ¿cómo se compone la tabla en HTML? Primero que todo, la etiqueta table, que es la que da la apertura, a que dentro de ella se van a definir la estructura de una tabla. ¿Ok? Y tenemos los famosos TR y TD. Los TR van a ser cada fila y los TD van a ser cada columna, así como podemos ver en este ejemplo. Tenemos dos TR, en lo que se traduce que son dos filas, y cada TR tiene 4 TD, que quiere decir que son 4 columnas. Y eso se muestra de manera simétrica, o sea, si nosotros tenemos esto, quiero ver si puedo aquí, ok. Si nosotros tenemos esto, prácticamente se mostraría, vamos a ver, 1, 2, 3. Ok, tenemos dos filas que vendrían siendo estas dobles. Y tenemos 4 columnas, 1, 2, 3 y 4. Así tal cual. Ahí perdón el garabato, solo es para de muestra de momento. Entonces se presentaría de esta manera. Este contenido sería todo lo que irá en esta fila y este contenido todo esto. Y ahí incluso aquí se los define de fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. Y así sucesivamente. Fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, etc. ¿Ok? No sé si les dejé claro lo de las tablas. Espero que todo bien. Ok, si no veo comentarios, espero yo que todo bien. Aunque me asusta porque por lo general me ponen todo claro. Ok, ya estoy tranquilo. Sí, se entiende, se entiende. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias ahí. Y quiero ver, si no me equivoco, este sería el último elemento. Los formularios. Los formularios en HTML son aquellos que nos sirven para recuperar la información de los usuarios o de los clientes y poder enviarla a un servidor para que pueda ser procesada. Los formularios hoy en día están presentes en cada web, aunque sea de manera básica, está presente. Puede ser un formulario súper sencillo, ya sea de contacto, un formulario de boletín que diga ingrese su correo electrónico para suscribirse. Ahí está presente y están más elaborados, que son aquellos que están en los sistemas de que nombre, apellido, correo, contraseña, etc. Están presentes en todo momento y con HTML los podemos definir de esta manera como está aquí, ¿verdad? Tenemos el form, que es el que da la apertura al formulario, y cada formulario debe contener, yo en este caso he puesto contenedores de esta manera, para que vaya almacenando cada uno de los elementos del formulario. Por ejemplo, cada contenedor posee un label que viene siendo como la etiqueta que identifica qué tipo de campo o qué tipo de datos se va a recibir. Y tenemos el input, que el input viene siendo donde se ingresa el dato. En este caso yo le digo aquí que el label dice usuario y el input dice tipo texto. O sea, nosotros vamos a poner ahí nuestro nombre de usuario,
con el que estamos registrados en X plataforma. Y abajo tenemos otro contenedor que contiene otro label que viene diciendo contraseña y un input que dice que es de tipo password. Quiere decir que aquí nosotros vamos a ingresar la contraseña, por ejemplo, cuando nosotros queremos iniciar sesiones en LinkedIn, Facebook, Instagram, para aquellos que programan en GitHub, tal cual de esta manera, un tipo password y un usuario, un correo y contraseña. Un correo usuario, perdón. Ahora, un formulario no solo puede contener esto. Un formulario puede tener muchos más campos de entrada de datos, como lo pueden ser. Lo puede ser texto, numérico, correo, contraseña, imágenes, etc. También puede tener áreas de texto que son unos espacios grandes, que entonces uno puede digitar X cantidad de texto enorme y agregar ahí información adicional, como lo puede ser una descripción o un sobre mí cuando uno actualiza la información de su perfil en cierta plataforma, y los combos de selección, ¿verdad? Para aquellos que programan o que han programado, por ejemplo, en C#, les sonará el famoso combo box. Prácticamente esos son los combos de selección, o también para aquellos que no están tan familiarizados con los términos técnicos de programación, los pueden asociar con un desplegable. Un desplegable que viene siendo así como en aquellos casos cuando están, digamos, en alguna plataforma del gobierno y les dice seleccione su departamento de origen y ahí les despliega el listado de departamentos y ustedes seleccionan. Eso se puede asociar. Estos formularios por lo general se pueden manejar de dos formas, tanto envíos de datos sobre la misma página o envíos de datos a otra página, que ya más adelante, en la sesión de mañana, si no mal me equivoco, lo van a ver con Cristian, o si no, cuando ya estemos viendo con JavaScript, lo vamos a poder apreciar. No sé si tienen preguntas sobre los formularios o algo que quieran aportar o algo que no les quede claro, me lo pueden comentar. Dice Jimmy Campos, ¿todo bien? Ok, los demás. Los demás. Dice Juanila, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, excelente, me llega. Me alegro de que todo esté claro, todo se haya entendido. Y veamos qué más sigue. Si tenemos buenas noticias, creería yo que esto es lo último. Exacto. Vale. Terminamos. Eso sería todo el contenido de la presentación, ¿verdad? Por el momento todos me han dicho que todo claro, así que creería yo que no hay ninguna pregunta de manera general hacia lo que viene siendo de todo el contenido, ¿verdad? O algo que quieran que ahondemos o sobre dudas de lo demás. Quiero ver. De mi parte voy a proceder a detener la grabación.